guztioi, ongi etorriak izan zaitezten, Gonzalo Larrucearen liburu aurkezpenera, batetik eta bestetik denon arteko eztabaidagunea edo elkarrizketa izan nahi duen ekitaldi honetara. Bienvenidas y bienvenidos a esta presentación, coloquio, o como nos gustaría que resultara a este coloquio, presentación. Gonzalo eligió como tema para su investigación pues una de las características singulares del sistema educativo vasco, y es esta división casi simétrica en dos redes, la pública y la privada. Cuando hablemos de privada nos referiremos a la privada concertada, que como sabéis a su vez se divide en otras dos redes, la de centros religiosos y la de cooperativa e ikastolas. Y fruto de esa investigación ha salido este libro, La dialéctica público-privado en la educación vasca. Este es precisamente el tema que nos gustaría colocar en el centro del debate esta tarde, aprovechando que, bueno, por las caras que vemos, una buena parte procedemos del entorno educativo y otras muchas personas estáis interesadas en este ámbito. Por lo tanto, queríamos aprovechar que fuera un acto de encuentro y debate más allá de la interlocución con la mesa. Hemos tenido una baja a última hora, contábamos con la presencia y todavía contamos de dos buenos conocedores de estas dos redes, por una parte Francisco Luna de la Red Pública y bueno, contábamos con Nerea Begoña de la Concertada, que en el último momento por causa mayor ha tenido que disculparse, así que en ese sentido se nos puede quedar un poco cojo el debate y esperamos que desde el público, sobre todo si hay gente que proceda de la Concertada, la conozca, nos eche una manita en ese sentido. Bueno, a ellos lo que les hemos pedido es que con toda libertad nos hicieran una reflexión al hilo del tema, las cuestiones cruciales, los nudos gordianos, los desafíos, las dificultades o las vías de futuro de convergencia que ven sobre este tema. Para los que, bueno, quizá no conocéis tanto el ámbito educativo, un par de datos. En el contexto europeo, prácticamente entre 8 y 9 alumnos de cada 10 asisten a la escuela pública. Si empezamos por el norte, eso sería pues, en Finlandia, Noruega, el 97% es pública, en Alemania un 92%, en Reino Unido y Francia ya cambian, tienen aproximadamente un 20% de escuela privada, y hay dos grandes excepciones. En primer lugar, Bélgica, donde la comunidad flamenga y la comunidad francesa optan prioritariamente por la educación privada, y en segundo lugar está el Estado español con un 32% del alumnado matriculado en aulas privadas. Bien, aquí en casa, en el País Vasco, como ya hemos mencionado, la mitad es casi simétrica, la división entre el alumnado matriculado en la escuela pública y en las redes concertadas, con pequeñas variaciones en función de la etapa. Por ejemplo, en infantil la tendencia es 48-51, con una ligera tendencia hacia la pública, que cambia en la ESO, al contrario, 52-47 hacia la privada. Bachillerato está prácticamente igualado y la formación profesional, una vez más tendencia hacia la pública, aproximadamente en un 62-37%. Antes de darle la palabra a Francisco Luna, me gustaría lanzar así una serie de preguntas al aire, de cabos, que espero que luego retomemos entre todos. En primer lugar, hablar a él. En segundo lugar, Gonzalo Larrucea pues nos dará algunas de las claves que considere relevantes para el debate de su investigación y de su libro. Y por último, nos gustaría abrir los micrófonos a todas y a todos, que esto no fuera un coloquio así ping-pong, un poco con la mesa, sino que, bueno, pues que hagáis libremente vuestras aportaciones, lo cual no quita que alguien de la mesa en un momento dado pueda también coger el micrófono para responder. Así que yo voy soltando algunas preguntas al aire, ya veremos si las vamos recogiendo. Somos conscientes, conocemos la legislación actual,
somos conscientes de hacia dónde van nuestros gobiernos en estos momentos, pero bueno, eso no es óbice para que como profesionales de la educación nos preguntemos si estamos satisfechos con esta doble red, con este sistema, y si nos parece que es idóneo para afrontar los retos futuros que se avecinan. Hay un binomio de conceptos que aparece en casi toda la legislación siempre, y es el de la igualdad y el de la libertad. Bueno, esta red que tenemos bifurcada realmente garantiza la igualdad, compensa las desigualdades, ayuda a la integración de la diversidad, garantiza la libertad, y si no lo hace, ¿qué medidas podríamos adoptar para cambiar el rumbo? Uno de los desafíos claros de la sociedad europea es la integración de nuevos ciudadanos. ¿Cómo ponemos las bases desde la escuela para una sociedad futura que necesaria e inevitablemente va a ser más mestiza de la que hemos tenido hasta ahora? ¿Qué medidas podemos adoptar para evitar la formación de guetos en la escuela? Más allá, vemos urgente, necesario, una ley vasca de educación o un pacto por la educación. ¿Cuáles serían los pasos previos o intermedios que podríamos ir dando? Y otras muchas cuestiones. ¿Qué podemos aprender una red de la otra en términos de autonomía para dibujar proyectos educativos propios, en términos de la cultura de la evaluación, de innovación, de la gestión de personal, de la euskaldunización del sistema, etcétera? Y con todo eso así lanzado, le voy a pasar la palabra a Francisco Luna, filólogo y profesor de lengua y literatura durante muchos años, con un largo recorrido en equipos directivos, tanto en institutos como en otras instituciones, por ejemplo, el Centro de Orientación Pedagógica de Basauri, el Instituto para el Desarrollo Curricular y la Formación del Profesorado, posteriormente parte del equipo directivo y responsable de didáctica en el ISEI-IBEI, es decir, el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. También ha sido vicepresidente del Consejo Escolar de Euskadi, es autor de numerosos artículos sobre evaluación y sobre didáctica de la lengua y de otras cuestiones. Es autor, asimismo, y coautor de diversos libros relacionados con la opcionalidad en secundaria, con la diversidad curricular, con el taller de prensa. Un largo recorrido de que esperamos aprovecharnos ahora. Naituzunean. Arratsalde guztioi. Antes de empezar, vengo del ISEI-IBEI, pero no represento al ISEI-IBEI. Es decir, lo que voy a plantear en mis palabras es mi pensamiento, es mi descripción de la situación del sistema educativo vasco y de las oportunidades que tenemos de intentar mejorarlo hasta donde sea posible, mejorar los sistemas educativos en estos momentos. Otra nota antes de empezar: no he leído el libro de Gonzalo, por lo tanto confío por su tradicional buen hacer, por la consistencia de su pensamiento educativo, por los años que llevamos conociéndolo, que coincidamos, al menos en parte, en el análisis que él ha hecho en su libro y que pueda yo realizar en estos momentos. Bien. Yo lo que voy a intentar es, en tres grandes apartados, transmitiros mi impresión de cómo está el sistema educativo vasco en relación con el tema que nos reúne esta tarde, que son las redes educativas. Bien, una primera idea. Partimos de una percepción de que la situación que tenemos en el reparto de los centros concertados, los centros públicos sostenidos con fondos, los centros privados sostenidos con fondos públicos, es una situación normal y prácticamente es una cuestión incuestionable. Sin embargo, no es así. La situación que tiene el sistema educativo a nivel estatal y la que tenemos en el sistema educativo vasco es una cuestión que tiene su origen en un determinado momento, que se tomó como fruto de una determinada circunstancia histórica en un momento histórico determinado, pero que no tiene parangón, no tiene comparación y no existe en general a nivel. Lo ha comentado anteriormente la presentadora. Nosotros, o el sistema educativo español, es el tercero que más educación concertada tiene.
por delante de Malta y de Bélgica, con un 42-43% aproximadamente de enseñanza pública, exclusivamente en el caso de Bélgica, por la situación también de la propia estructura del país. Por lo tanto, estamos partiendo de una situación que no se asemeja a nivel europeo cuando lo comparamos con los indicadores de la Unión Europea 28. No es una situación normal, es una situación completamente excepcional. Y por lo tanto, a veces partimos de la idea de que el hecho de que tengamos un reparto proporcional en el sistema educativo vasco 50-50 pública, 50 concertada, es una situación normal. Pero no es así. Es decir, ¿de dónde surge toda esta situación? Surge fundamentalmente, bueno, ya sabemos que desde mediados del siglo XIX se empezaron a crear centros de carácter fundamentalmente religioso que posteriormente, durante la etapa franquista, adquirieron una potencia y una difusión muy amplia. Sin embargo, realmente hubo una fecha determinada en la que los centros privados empezaron a convertirse en uno de los ejes del sistema educativo a nivel estatal, que fue en 1985, cuando se implantó la LODE, y a partir de ahí se planteó que por las propias circunstancias de necesidad del sistema público de escolarizar a un enorme contingente de niños y niñas que se incorporaron al sistema público, que carecía de recursos suficientes para poder escolarizarlos, se pensó en aquel momento, a partir de la LODE, de dar el concierto económico de manera provisional y transitoria a una serie de centros privados para que fueran escolarizando ese enorme contingente de población escolar que se iba acercando al sistema público y que, como os digo, no se podía escolarizar. Bien, por lo tanto, respondió a un criterio de carácter transitorio, coyuntural y con un carácter básicamente subsidiario. Es decir, aquello que no podía escolarizar el sector público, por las circunstancias históricas de incapacidad del sistema público para poder escolarizar a toda la población, se le dio a la privada y se concertó económicamente. Bien, hay un dato importante en aquella ley, la LODE, que trajo como origen esta circunstancia que he comentado, de que se potenció una red de centros privados concertados que progresivamente han ido creciendo prácticamente en todas las comunidades autónomas. Pero aquella ley tenía también otra idea, que era de alguna manera una idea de carácter ideológico, en el sentido de que la LOE, en el fondo, lo que pretendía era transmitir a todo el sistema una gestión participativa y democrática de la gestión escolar. Es decir, lo que se pretendía era diferenciar desde el punto de vista ideológico la gestión democrática de los centros de aquellos que no tenían una gestión democrática de su sistema escolar. Bien, todo aquello realmente se pervirtió. Es decir, nos encontramos en estos momentos con que la situación, al contrario de lo que inicialmente se pensaba, que fuera transitoria, que fuera subsidiaria, que fuera coyuntural, sin embargo se ha convertido en fija. Y no solamente se ha convertido en fija, sino que se ha interpretado como un derecho inalienable de la población. Es decir, se ha interpretado que el derecho a solicitar un complemento económico para escolarizar a mi hijo o a mi hija está reconocido por las leyes. Pero realmente no es así. Es decir, ni siquiera el artículo 27 de la Constitución, que reconoce el derecho a la apertura de centros, no reconoce en sentido estricto el derecho por parte del sistema educativo de financiar esos centros que se abren desde el sector privado. Es más, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice lo siguiente: sobre todo es claro que el derecho a la educación y a la educación gratuita en la enseñanza básica no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualquiera de los centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir incondicionalmente allá donde vayan las preferencias individuales. Primera idea, partimos de una situación del sistema educativo que no es comparable a nivel internacional, ni comparable con los sistemas educativos con los que nos estamos comparando en multitud de indicadores educativos, y segundo, no responde a un derecho de la población de carácter inalienable porque no está recogido ni siquiera en la legislación comparada. Bien, ¿qué es lo que
según ellos. ¿Qué es lo que pasa en el sistema educativo vasco? Bien, cuando yo voy a reuniones, o cuando iba anteriormente a reuniones, cuando voy a reuniones o iba a reuniones entre comunidades autónomas, o cuando he salido a algunos otros países y he tenido que contar qué era el sistema educativo vasco, les resulta muy difícil de entender. Es no solamente un sistema educativo muy complejo, sino además muy difícil de explicar. En cierta manera, la propia estructura del sistema educativo vasco es una estructura bastante incomprensible. Si tuviéramos que resumirlo en muy pocas palabras, diríamos que tenemos tres grandes poderes que estructuran el sistema educativo vasco, tres grandes subsistemas de educación que intentan por todos los medios influir de la manera más determinante en quienes administran la educación en cada momento. Pero claro, esto es muy difícil de entender por alguien desde fuera, porque solo se entiende lo público y lo privado concertado. Es decir, sabéis que las comunidades que menos privada sin financiación pública tienen. Madrid, por ejemplo, tiene el 16% de toda la educación madrileña es privada sin financiación pública. Lo mismo ocurre en el caso de Cataluña. Aquí tenemos, creo, si no recuerdo mal, 3 o 4 centros que son privados pero no concertados. Es una situación extraña y excepcional. Pero, además, la propia evolución del sistema educativo vasco ha provocado que se haya producido en toda esta trayectoria, en los últimos 30 y tantos años, una cierta perversión de la estructura. Y vamos a tomar el término perversión como cualidad de vida. ¿Qué situación tenemos en estos momentos? Algunos datos. Por ejemplo, en el modelo A público, desde el punto de vista del nivel socioeconómico y cultural, no hay ni un solo alumno que esté en el nivel alto del ISEC. Ni un solo alumno. Mientras que en el A concertado, el 87% de esos alumnos están en el nivel alto. Y, por ejemplo, el 50% de los alumnos del D concertado están en el nivel alto de ISEC. Otro dato. Tenemos un grupo como el A público, que es un auténtico veto. Todos lo sabemos y lo reconocemos. Y se reconoce desde hace mucho tiempo. Pero al mismo tiempo no se hace nada con el A público. Se hacen algunas cosillas de vez en cuando. Se instauran algunos recursos complementarios para que estos centros puedan salir hasta donde puedan salir del gueto en el que están metidos, pero realmente no se hace nada para intentar paliar esta situación de injusticia educativa y de injusticia social. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, porque me interesa el sistema educativo. Mientras toda esa población esté concentrada en un determinado apartado del sistema educativo vasco, no se distribuye por el resto del sistema. Otro lado, desde el punto de vista lingüístico. Nosotros tenemos, según los datos de la última evaluación de diagnóstico del 2015, alrededor del 27% de la población escolar de esa edad, cuarto de educación primaria, es vascófono familiar, utiliza el euskera como lengua habitual de uso en sus relaciones familiares. Bien, de este 27%, el 42% se escolariza en un solo estrato del sistema educativo, el de concertado. Lo cual lleva a que dentro de la población escolar del D concertado, aproximadamente el 45% de toda su población es vascófono familiar. Pero además sabemos, por los datos que tenemos, que los vascófonos familiares tienen mejor nivel socioeconómico y cultural. Con lo que al tema lingüístico se añade la diferenciación desde el punto de vista económico. Un estrato que escolariza a cerca de la mitad de la población, que euskalduniza a cerca de la mitad de la población, como es el del público, no llega al 30% dentro de su población con características de ser vascófono familiar. Podríamos dar datos relativos a la situación de la escolarización de los inmigrantes, de la escolarización de los gitanos,
de la escolarización de los alumnos, del alumnado con necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es neutro. Es decir, en un sistema, en una sociedad tan pequeña, tan concentrada, con tantas relaciones como es la sociedad vasca, todo esto es natural. Surge como surgen las setas. Partimos todos de que todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen las mismas leyes en el momento del acceso a la escolarización de cualquier tipo de niño o niña. Y por lo tanto, todos tienen los mismos compromisos y las mismas responsabilidades y los mismos deberes en el momento de la acogida, del acceso, de la escolarización, de la matriculación. Si eso es así, si las leyes nos dicen que son iguales para todos, ¿cómo es posible que tengamos este reparto? Algo debe ocurrir, evidentemente. Igual no intencional. Y vamos a llamar la palabra intencional, la vamos a considerar como animal de compañía, como pulpo. Pero evidentemente algo ocurre en nuestro sistema que está provocando que tengamos un sistema desde el punto de vista educativo muy poco equitativo y desde el punto de vista social muy poco integral. Muy poco. Es más, en estos momentos se está produciendo una circunstancia que se está dando en los últimos años y que no se había dado hasta este momento. Por ejemplo, que es el caso del A concertado. Sabéis que hasta ahora, hasta hace muy poco tiempo, el estrato A concertado era el estrato con el nivel socioeconómico y cultural más alto de toda la población y el que mejores resultados sacaba, salvo en el apartado de búsqueda. Bien, en estos momentos el A concertado se está convirtiendo en un subsistema, en un doble sistema, en el que por un lado tiene un grupo de centros y de alumnos que se escolarizan en escuelas con un alto nivel socioeconómico y cultural y con altos resultados, y con otro subsistema que va progresivamente creciendo, que se va acercando en sus características a lo que consideramos como A público. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Es decir, que en estos momentos tenemos un sistema, una estructuración del sistema educativo vasco que ha pervertido el origen con el que se crearon los modelos lingüísticos, con lo que se crearon las redes, con lo que ha sido la idea de escolarización del sistema educativo vasco y, por lo tanto, de concertar con financiación pública al sector privado de educación. Bien, ante toda esta situación, ¿qué podemos hacer desde mi punto de vista? Evidentemente, yo creo que cada vez es más necesario tener una ley vasca de educación. Yo creo que es imprescindible por la propia entidad del sistema educativo vasco, porque es necesario, casi urgente, ir aclarando determinados perfiles de lo que entendemos por educación en el País Vasco y de lo que entendemos por enseñanza pública en el País Vasco, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes, por un lado, de las fortalezas que tenemos y también de algunas grandes debilidades a las cuales tenemos que atender. ¿Qué fortalezas me refiero? En las cuales nos podemos basar. Por ejemplo, tenemos un sistema con unos indicadores educativos potentes, que son fruto del esfuerzo conjunto tanto del sector público como del sector concertado. Es decir, los buenos resultados o los resultados bajos en abandono escolar o las altas tasas de matriculación y de titulación, etcétera, etcétera, es el fruto del esfuerzo no solo del sector público, sino también del sector concertado. Tenemos un sistema con una gran capacidad en estos momentos de analizar la realidad. Es decir, tenemos un sistema de evaluación y una acumulación de datos suficientes para poder identificar dónde están los déficits del sistema e incluso poder identificar cuáles son los problemas que tienen algunos centros o muchos centros del sistema educativo vasco. Por ejemplo, tenemos conciencia, por la propia situación de reparto entre redes, de que, sobre todo en el sector público, de que los centros tienen que ganarse su terreno. Durante mucho tiempo recordáis que en los centros públicos esperábamos que todos nos lo hicieran, hasta que entendimos que o poníamos en marcha proyectos atractivos para nuestra comunidad o nos quedábamos en el paro.
Bien, en estos momentos la mayoría de los centros públicos, la propia red pública de educación, es consciente que tiene que pelearse por su espacio dentro del sistema educativo vasco. Es cierto también, como una fortaleza, que no hay una ruptura de comunicación entre el sector público y el sector privado concertado. Al contrario, en bastantes espacios hay niveles de colaboración intensos y hay aprendizajes mutuos entre una red y otra. Yo creo que es algo que tenemos no solamente que mantener, sino potenciar hasta donde sea posible. Y por otro lado, un elemento desde mi punto de vista importante también es que tenemos un sector privado concertado, que en sus características ideológicas y en su comportamiento educativo, en su práctica educativa, es bastante distinta del sector privado concertado, incluso concertado, que podemos encontrar en otras comunidades autónomas. Es decir, la situación de Cristau Escola con respecto a la FERE son dos realidades muy distintas, o la propia práctica, dinámica e idea educativa que tienen las Ikastolas es difícilmente comparable a cualquier otra red privada concertada que encontremos en otras comunidades. Todo esto son potencialidades del sistema educativo que tenemos que aprovechar como fortalezas del sistema educativo. Pero al mismo tiempo hay algunos problemas que tenemos que resolver. Es decir, hay desde hace bastante tiempo una arremetida muy fuerte contra todo lo que suene a público. Y esto evidentemente afecta también a la propia idea de la educación pública. En estos momentos tenemos un problema fuerte, desde mi punto de vista, que es que no sabemos con seguridad quién defiende la escuela pública. Al contrario de lo que ocurre con el sector privado concertado, tanto en el caso de las Ikastolas como en el caso de Cristau Escola, o las cooperativas, o etcétera, etcétera, sabemos con claridad que tienen un perfil educativo determinado, que tienen incluso un plan estratégico y unos recursos determinados para llevar a cabo ese plan estratégico. Pero en el caso de la pública, ¿quién la defiende? Es la administración, pero la administración depende del cariz ideológico que tenga para que esté en mayor o menor sintonía con lo que son las necesidades de la pública. Pero este es un tema que desde mi punto de vista está sin resolver y en algún momento habrá que darle alguna salida. Bien, y una última idea. Evidentemente tenemos que encontrar un punto de contacto o de solución al problema de financiación entre lo público y lo concertado. Para plantear se pueden hacer desde muchas perspectivas, desde perspectivas jurídicas, o de perspectivas ideológicas, etc. Perspectivas económicas, todas tienen su salida y todas tienen sus repercusiones dentro del sistema. Pero yo creo que es necesario hacer una primera reflexión de base en esa hipotética ley de educación vasca, que tiene que ver con definir qué entendemos con educación vasca, que de alguna manera tiene que ligarse con lo que entendemos con educación pública vasca. Os leo lo que definía la Ley de Escuela Pública Vasca en 1983 de lo que era la educación vasca, la educación pública vasca. Decía, la educación pública vasca se entiende como plural, bilingüe, democrática, al servicio de la sociedad vasca, enraizada social y culturalmente en su entorno, participativa, compensadora de las desigualdades e integradora de la diversidad. Este es un perfil de lo que debería ser la educación vasca. La pregunta es si todos los centros públicos que responden a esa ley de educación, ley de la Escuela Pública Vasca de 1963, responden a estas características y cuántos centros del sector privado concertado podrían responder a estas características. Con esto, gracias. A continuación le vamos a pasar la palabra al autor del libro y del estudio, Gonzalo Larrucea. Gonzalo, al igual que Francisco Luna, tiene uno de esos currículum, bueno, pues que a las profesoras llanas nos resulta un poco acongojante. Como destacar de su etapa formativa, licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Psicodidáctica, con una tesis doctoral precisamente en la autonomía de los centros de la escuela pública,
vasca y máster en gestión de centros. Te veo sufriendo, no sufras mucho, aguanta. Bueno, posteriormente conoce el sistema educativo profesionalmente, vamos, las salas de máquinas y las salas de mando, ¿no? Más de una década como profesor de lengua y literatura, también en la dirección de un instituto y posteriormente ha trabajado un poco de todo, como liberado sindical en el Berritzegune, en responsabilidades en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Euskadi y actualmente en el Cuerpo de Inspectores. Pero bueno, el currículum nos resalta algunas de las características que los que sí hemos leído el libro pues vemos reflejadas y le conocemos ya, pero yo he visto bastante claro. Por ejemplo, una de ellas es un hombre dialogante y moderado, con talante crítico, pero también ecuánime, y eso se ve en la recogida de datos y en la presentación de muchas de las características y de las implicaciones que tiene esta realidad de la dialéctica público-privada. Pero también es un hombre valiente que se moja, y en este libro se moja, presenta un horizonte, apunta la brújula en una dirección muy concreta y al mismo tiempo, de forma pragmática, va desgranando toda una serie de soluciones intermedias que se pueden ir consensuando y que ya de por sí supondrían una mejora educativa. Así que con eso, zurea da. Eskerrik asko, Ana. Arratsalde guztioi. Gauza eta Cecilia da, eta horregatik batzuk hemen daude, egun librean daukatelako, eta eskertu behar dut dagoen eguraldiaz ona etortzea, ez dakit igual beste tokiren batean abestuz ibili beharrean, benetan eskertzekoa da. Bertaratu zareten hori, benetan eskerrik asko, ze batzuk bakit interesatuta zaudetela gaian, beste batzuk ni nolabait babesteko edo indartzeko etorri zaretela. Eskertu nahi diote bai Maikiei, Ana Lagunari eta baita Pako Lunari, ze, disponibilitate osoarekin, borondate honez onartu zuen, nahiz eta liburua labean egon eta irakurri ezinik etorri, baina lehenengo momentutik baietz esan zidan, eta benetan Pakoren hitzak beti dira aberasgarriak. Eta, esker honen atal honekin bukatzeko, eskertu nahi dute bai, hemen ikusten dute aretoan, bai Jesus Arteaga, beste pertsona batzuk musidaten, daturen bat, edo hausnarketaren bat eskertu nienean, eta Jesus Arteaga solasaldi luze eta aberasgarria izan zuen berarekin, eskerrik asko. Eta, desde luego, Ricardo Ojenbarrenari bebai, ze berak pazientzia handiz zirrigorroa argitaletzera eraman baino lehen irakurri zuen eta zuzenketa asko, bai estilokoak, bai idazlanekoak, eta beretan laguna zara eta eskertzen dizut orduak pasatu zenituenak nire lana zuzentzen eta irakurtzen. Eskerrik asko. Bueno, yo he venido a hablar de mi libro como Paco Umbral, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de entrar directamente en el contenido del libro, sí quería hacer algunas reflexiones breves sobre el tema en sí. O sea, tengo que reconocer que me ha resultado un tema muy complejo, muy complejo. Además, creo que es un tema que quieres ir por un lado, es de fácil soluciones si quieres tener respuestas binarias, pero esas se las dejo a Donald Trump. Entonces, es un tema muy complejo y que en realidad formaba parte de un proyecto para hablar de la educación vasca, y al final, profundizando, pues vi que no tenía más tiempo y que ya lo tenía que hacer casi como monográfico. Y es más, llegó un momento en que ya se me acababa el tiempo y decía, bueno, pues no sé si el tema va a poder conmigo o yo voy a poder con el tema. Pero bueno, al final, por lo menos algo ha salido, y los lectores y lectoras, como daréis,
si he podido con el tema o el tema ha podido conmigo. El que sea un tema complejo trae consigo, pues precisamente también que para fundamentar, no hablar solamente de prejuicios, pues haya que haber metido, no sé si me he pasado, muchos cuadros, muchos datos que hacen que quizá la lectura para uno que no es muy especialista pueda ser un poco pesada. Por tanto, yo animo de la siguiente manera. Pensad que hay dos niveles de lectura, uno más de detalloso, de mirar el cuadro, el dato, pero puede haber otro nivel para quien le apetece leer sobre el tema, en el cual, pues a través de los epígrafes y sobre todo leyendo el tercer capítulo, que es donde más me explayo en lo que es mi pensamiento educativo, pues puede seleccionar y leer aquellas partes que creo que pueden resultar más atractivas. Por lo que he dicho, por la complejidad del tema, pues muchas veces he intentado huir de respuestas demasiado, en fin, blanquinegras o binarias. Estos últimos días, cuando me encontraba la gente por la calle, pues me decían, bueno, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es la solución a esto? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Te mojas o no te mojas? Y bueno, pues Ana, que lo ha leído, dice que algo sí me mojo, y yo creo que también, pero de nuevo quedará, ¿no? Pues a juicio de los posibles lectores y lectoras ver si me mojo o no me mojo. Es un tema, en todo caso, sobre el que todo el mundo puede opinar, porque todos tenemos o juicios más o menos fundamentados o prejuicios, pero bueno, es un tema muy opinable y me imagino ya a los posibles lectores o lectoras, pues a medida que van leyendo, pues algunos quizá aplaudiendo, otros quizá moviendo la cabeza así, otros quizá quejándose amargamente de, pues por haber hablado con el que él quería y entonces, pues bueno, que haya un feedback, que haya con las personas que lo puedan leer, ya me gustaría, pues gente que se animase también a proseguir el diálogo, quizá por correo electrónico o de otras maneras. Bueno, en todo caso, es un tema que entiendo que tiene su valor de oportunidad, porque es un tema que, pues bueno, estamos a mitad de camino, una posible ley del sistema educativo. Ahora mismo acabamos de leer en el pacto que han sellado los dos partidos del gobierno que va a haber, o que quieren que haya un pacto escolar que preceda a la nueva ley del sistema educativo, pero se habla de la financiación de la concertada, etcétera. Bueno, quisiera que mi libro haga una pequeña contribución a poner encima de la mesa pues una cuestión que bueno, está ahí un poquito muchas veces como en segundo plano, pero que ojalá contribuya pues, a realizar una reflexión más amplia en la comunidad educativa vasca. Y ya entrando directamente a lo que son los contenidos del libro, pues bueno, el libro yo lo he estructurado como en 3 capítulos. En un primer capítulo presento básicamente el fenómeno de lo público y de lo privado. Como hemos llegado hasta aquí. Por cierto, Paco no ha leído el libro, pero realmente muchas de las cosas que ha tocado, pues, de una u otra manera, están recogidas también en el libro, ¿no? Es verdad que la escuela no ha existido como institución toda la vida. Es una cosa que nace con la modernidad, que nace con la ilustración, que la imbuye la revolución industrial y que, bueno, pues a partir de los estados-nación, pues ellos se instituyen como realmente los garantes de la educación para todo el pueblo y no solamente para unas élites, ¿no? Antes, más informalmente, la Iglesia, a través de sus servicios, pues iba formando, pero a determinadas personas, y a partir de un momento determinado, pues ya se extiende todo eso al pueblo. Es a partir de ahí, cuando empieza a surgir un poco, pues, frente a la hegemonía de la Iglesia, pues empieza a haber otro contrapoder que en el caso español es un Estado débil, es un Estado sin proyecto educativo, es un Estado con gobiernos cambiantes continuamente, y por lo tanto no se genera un proyecto público tan potente como se ha podido realizar en otros estados-nación europeos, como ha señalado antes Paco. Por otro lado, a mediados del siglo XX, la Declaración de los Derechos Humanos reconoce abiertamente no solamente el derecho a la educación, sino que reconoce abiertamente el derecho a que cada familia pueda escoger la
fin, la educación que crea acorde a lo que son sus creencias, sus pensamientos, su estilo, su pedagogía. Y a partir de ahí se genera una jurisprudencia pues que efectivamente se produce una dialéctica entre lo que es el derecho a la educación y la libertad de elegir, y ahí van entrando poco a poco el Estado, queriendo garantizar, y por otra parte el mercado queriendo una libertad, ¿no?, en el tema de la enseñanza. Bien, un poco cómo llegamos a esta situación, cómo al final nos encontramos en una situación de cuasi-mercado. Se llama cuasi-mercado pues porque por una parte es verdad que es el Estado el que dota los fondos, es el Estado el que fija los precios de la producción educativa, pero al mismo tiempo existe una cierta competencia entre redes y desde luego en el País Vasco se da. Esto sería un poco la presentación del primer capítulo. En el segundo capítulo lo que hago más es ya analizarlo en el contexto de la educación básica. Aquí la Iglesia todavía ha tenido más peso porque aquí se da una característica que no se da en otras partes, y es que la institución escolar estatal no ha respetado ni durante el siglo XIX ni durante el XX, hasta la gestión autonómica, pues la cultura y la lengua vasca. Y todos los nacionalismos han buscado, todos los estados-nación han buscado que la escuela sea un instrumento justamente pues, para perpetuar un pensamiento nacional en torno a una bandera, en torno a una cohesión identitaria, etcétera, etcétera. Claro, aquí la Iglesia en gran parte ha sido justamente baluarte de la defensa de la cultura y de la lengua vasca. Por eso se da una mimetización mayor que en otras partes todavía entre la Iglesia y el pueblo. Luego han tenido que surgir otras iniciativas, como por ejemplo las icastolas, que no aceptando la situación de colonización de la escuela estatal, pues tuvieron que buscar sus propios caminos, pero todos ellos desde la iniciativa privada. Y esto explica que nos llegamos a 1980, es cuando empieza la gestión autonómica, pues con una escuela estatal un poco prestigiada, eran las escuelas transferidas, y por el contrario con una oferta privada que respondía más pues, a los sentires en favor de la lengua y de la cultura vasca. A partir de ahí hago una especie como de historia en tres etapas de lo que es la parte autonómica. La primera parte es la etapa de ordenación. El gobierno vasco recibe un sistema, por no decir caótico, pero entonces un sistema como no se da en ninguna parte, con tres redes. Una red concertada, que todavía no estaba concertada, simplemente recibía subvenciones. Una red pública, pero que era el antiguo magisterio. Yo creo que Luis Octavo me corregiría si estuviera aquí, en el ido a hacer alguna de las cosas del libro. En los años 70 fueron años duros y de pelea que hicieron que la escuela pública se colocara en otro nivel, pero bueno, eso aparece en el libro. Pero en todo caso, una escuela hacia la que la población a lo mejor no podía sentir mucha afección, porque era la escuela franquista, heredera de eso. Y luego las icastolas que gozaron de un estatus reconocido por el gobierno de Garaikoetxea y luego también por el gobierno central de escuelas públicas no estatales. Entonces, con todo eso, ¿qué se quería hacer? Bueno, pues se pasaron 10 o 12 años de gobierno autonómico buscando cuál podría ser el modelo de escuela pública y pensando que las icastolas serían el embrión de ese modelo de escuela pública. Al final se zanjó la cuestión con la ley de la escuela pública en el año 93 y la ley de la escuela pública es del 93. Entonces, al final a las icastolas le dicen ustedes no se publifican o pasan directamente a la concertada y queda un sistema pues, un poquito en dos redes. Finalmente, desde el año 2000 hasta nuestros días, una etapa larga de consolidación en la que la disputa, la etapa que va de la ley de la escuela pública hasta el final del siglo está muy marcada por la reforma, por el pacto escolar, precisamente para proteger que no hubiera grandes desequilibrios entre unas redes y otras, y la última etapa pues, ha pasado más desapercibido con otros temas, pero fundamentalmente con un deseo de reeditar un pacto en la educación, pues una fase de meseta que yo creo que está durando demasiado,
y que es una etapa más de consolidación centrada sobre todo en el tema de la calidad y de la excelencia del sistema educativo. Pero tenemos cuentas pendientes. A lo largo de este capítulo, que es quizá el más extenso, pues examino elementos como cómo ha evolucionado la cuota escolar a lo largo de todos estos años, o por ejemplo cómo ha sido la financiación, o por ejemplo cómo se ha trasladado en los últimos años la batalla competitiva entre pública y privada precisamente a la educación infantil. Bueno, analizo también quién atiende mejor a la diversidad, y se dan ahí unos cuantos indicadores. En este sentido de reconocer que los informes del Consejo Escolar de Euskadi me han resultado muy útiles, porque aparece cantidad de información, lo mismo que también en el Eustat. Y ya finalmente, en el tercer capítulo, pues analizo un poquito más lo que pueden ser, pues bueno, posibles modelos, posibles salidas de solución. Parto de un balance de lo que han dado de sí estos 30 años de concertación de centros. Hago una pregunta de por qué, siendo que tiene mejor ratio, más financiación, etcétera, la escuela pública, sin embargo, socialmente todavía la gente tiene una imagen mejor de la concertada, y hago un análisis de ello. Y luego, bueno, pues no voy a desvelar los contenidos, avanzo hacia las relaciones que se dan entre Estado-mercado y el protagonismo que está cobrando últimamente la sociedad, que no se conforma simplemente con delegar en el propietarismo privado ni tampoco en el propietarismo del Estado, no se conforma solamente con una escuela pública, sino que quiere una escuela pública estatal, sino que quiere una escuela pública comunitaria, en la que las comunidades escolares sean más protagonistas. Bueno, para no cansarnos demasiado, pues como ya me voy alargando, quisiera plantear dos cuestiones solamente, si ayudan para el debate. Le voy a fijar solamente en dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con la financiación y con la equidad. O sea, yo, a través de lo que he estado viendo, creo que podría concatenar una serie de afirmaciones y que creo que las podría hacer sin faltar a la verdad. Y bueno, la primera sería que yo creo que es demostrable que la escuela concertada en Euskadi ha tenido una financiación muy superior a la que ha tenido el resto del Estado. Yo creo que en parte ha tenido que ver mucho la financiación que se ha ido dando a las ikastolas, pero las ikastolas han traído un efecto de arrastre para toda la concertada. Creo que eso ha sido así en el pasado y creo que sigue siendo así en la actualidad. Primera afirmación, por lo tanto, comparativamente hay una mayor financiación. Segunda afirmación que haría es que, no con toda seguridad, porque creo que falta transparencia, no estoy diciendo que hagan trampas en la concertada, tampoco estoy queriendo decir, y que alguien entienda, yo no creo que la mayoría de los centros concertados son centros con ánimo para nada, estoy queriendo decir eso, serán centros que buscarán reforzar sus proyectos empresariales, sus proyectos ideológicos, pero no creo que estén para hacer negocio. Entonces, de todas maneras, está claro, evidentemente, el dinero que se da como módulo de un concierto, está claro también y transparente el pago delegado. Pero claro, lo mismo que en los centros públicos hay una cuenta B, que no digo que sea la de Bárcenas, pero hay, en los centros concertados, pues seguramente estará la cuenta de la ONG, la cuenta del proyecto editorial, la cuenta de la fundación, la cuenta de no sé qué. No sé si eso, en fin, lo que quiero decir es que ahí sí nos falta, para poder determinar realmente el nivel de financiación, nos falta que haya un poco más de claridad. Pues bien, voy a dar un dato que me resultó llamativo. El Eustat dice que el dinero público que recibe por alumno, una secuencia de años que hace, el dinero público por alumno que recibe la concertada es inferior al gasto que hace, salvo en el año 2012, es inferior. Entonces, claro, la pregunta es, pese a que está mejor concertada que el resto del Estado, pese a eso, ¿es insuficiente o no es insuficiente lo que recibe? Bueno, pues esto hay que ponerlo con claridad. No llego a profundizar hasta el final porque esto requiere de muchas voluntades para que se ponga blanco sobre negro. Segundo, tercero, claro, si los centros concertados no dejan que desear, no tienen mal aspecto,
etcétera. ¿A qué se debe? Pues bueno, lógicamente a que la financiación pública se complementa con la financiación privada. ¿Con cuál financiación privada? Pues la que sale de los bolsillos de las familias. Cuotas se pagan en otras partes, pero ciertamente en la concertada se pagan 4 veces más que en la pública. Por consiguiente, parte de la red concertada la están financiando las familias. Claro, aquí entonces nos encontramos con que, visto así, en realidad la concertada podríamos decir que es un sistema que se ha heredado, pero que de alguna manera no se ha intervenido sobre él durante 30 años, porque también le resulta más rentable a la administración. A la administración le resulta más rentable tener una red concertada que financiar toda la pública. Abrir ese asunto de la financiación sería realmente un tema que iba a traernos a las sorpresas para la red concertada, sino igual también para la propia administración. Bueno, entonces, con esto, pues habría que decir que no estamos fundamentalmente ante un tema ideológico, ante un tema de, bueno, es que de progresistas, no progresistas, ideologías religiosas, no tal. Todo esto está ahí, pero primero y principal, lo primero que está es un problema de equidad, evidentemente. Porque ya el mismo hecho de que las familias tengan que aportar más que yendo a la pública, se erige como, bueno, pues como una barrera que hace que algunas personas desistan de enviar a sus hijos o hijas a la pública y otros, en cambio, se lo puedan permitir. En ese sentido, con Paco puedo decir que efectivamente ningún estrato de la pública tiene un nivel socioeconómico superior a ningún estrato de la concertada. ¿Qué es el estrato? El estrato es la mezcla de modelo lingüístico con red. Entonces, ni el A, ni el B, ni el D de la concertada tienen un nivel inferior al A, el B o el D de la pública. Sin más, hay un tema, esos son datos y hay un tema, por lo tanto, bueno, que es objetivo, yo creo. Y finalmente, pues yo diría, bueno, ¿en qué posición nos podríamos encontrar? Yo voy a lanzar aquí varias posturas que podríamos tener ante el hecho y ante la dialéctica público-privado. Bueno, mientras lo voy contando, quizá tengáis la amabilidad de seguirme y tengáis la amabilidad también de posicionaros en cuál se encontrarían ustedes de todas estas posibilidades. Hay una primera postura que sería proponer eliminar uno de los polos. Por ejemplo, no hay dialéctica aquí. Aquí nos quitamos uno de los polos y no hay por qué hacer síntesis como en género. Entonces, está por la parte de la ideología liberal que dice, bueno, vamos a hacer descansar la calidad de la enseñanza en la competencia entre centros. Ya se ha cargado un polo. Y la otra sería la ideología igualitaria, pues que considera que en realidad solo debe existir el sector público y por lo tanto hay que llevar políticas decididas para eliminar todo lo demás y la libertad de enseñanza, etcétera, etcétera. Hay otra segunda postura, esta sería la primera, ¿no? La que pretende eliminar uno de los polos. Habría otra postura que no busca superar la dualidad, sino que, bueno, en un esquema también liberal, pero, bueno, busca fórmulas de integración. Diría, bueno, mira, estamos ante una situación de pluralismo educativo, el pluralismo educativo no es malo, no tenemos por qué condenar a que todo el mundo vaya a una escuela pública y, por consiguiente, vamos a hacer que haya una administración que se erige en árbitro y garante de los derechos de todas las redes, se eleva por encima de todas y, bueno, pues es un poco la situación que tenemos en algunos casos. Alguien podría proponer incluso que podría haber una especie de esquidecha, no sé si es la palabra, pero bueno, algo como saquidecha en educación, pero que sería una red entre otras, que también pues, la administración la tendría en cuenta. Hay otro tipo, paso a otro tercer nivel, que sería pues, las posturas que propugnan un sistema público unificado. Es decir, vamos a definir de una vez qué es servicio público, vamos a definir qué es lo público, qué características. Me meto con ello en el libro, ahora no me voy a alargar. Entonces, los centros que cumplan con esos parámetros de público podrían formar parte de una red pública unificada y el resto privada pura y a pagar. Claro, aquí la cuestión es, centros que no van a dar ni van a soltar, y esto a lo largo de la historia que se ha pasado a las ikastolas, centros que no van a dar
y no va a resultar la titularidad. Se les puede conceder el estatus de centro público, o, por ejemplo, centros que no van a renunciar al ideario o a la confesionalidad. La confesionalidad puede ser considerada también como un atributo que, sin embargo, como hay algunas escuelas en Inglaterra que se les paga a pesar de que pertenecen a la iglesia tal o a la iglesia cual y todo es financiación pública, o hay que frenarse ante esto. Bueno, allá hay un continuo de posiciones más o menos radicales, pero hay que apostar abiertamente por un sistema público unificado sin preparar tanto si tiene titularidad estatal o no. Y luego finalmente hay quienes promueven, esto es más último, más moderno, pero bueno, casi que me apunto a esto, pero bueno, una enseñanza entendida como bien común, hacia aquí apunta la UNESCO también en sus últimos pronunciamientos. En este caso, como he dicho antes, la meta consiste no en entregar a los hijos o a las hijas a un sistema privado o a un sistema estatal, pero que me lo hagan, no. Formamos parte del hecho educativo, entonces lo importante, o sea, no querer un sistema de mercado para la educación, negar el mercado para la educación, no significa necesariamente conformarse con un sistema uniforme y estatalizado, sino que lo que queremos es que haya una emancipación tanto de las patronales como del Estado, pero donde se da un papel creciente comunitario de empoderamiento a las comunidades escolares, que incluso debería llevar o podría llevar a pensar en fórmulas jurídicas diferentes de las que existen de copropiedad entre el Estado y las propias comunidades escolares. Bueno, esto es demasiado utópico, ¿de acuerdo? Esto es demasiado utópico. Mientras tanto, ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, ahora sí que ya voy a terminar, y voy a terminar con dos referencias, ¿no? Que creo que me pueden ayudar a aterrizar ya pasos más intermedios. Primera referencia, yo tengo un amigo, considero así, me va a dar el pote de decir que tengo un amigo que es profesor de Derecho Constitucional, que dice que ahora que se impugnan los marcos legales, ahora que queremos cambiar muchas leyes, ahora que hay una nueva ley del sistema educativo vasco, lo único que él está en contra, pero en todo caso dice que lo importante no es hacer leyes mejores, sino sobre todo que las que ya existen de verdad se cumplan. Y siguiendo por ese hilo, yo diría, tenemos 25 años de la ley de la Escuela Pública Vasca y yo creo que, a pesar de que llega más de la mitad de la ley a la autonomía de los centros, yo creo que no se ha desarrollado, no ha habido desarrollo ulterior de esta cuestión. A veces se dice que sea Euskoa, que sea Macaesco, puede ser, no tiene nada que ver esto con la autonomía de los centros. Sin embargo, me parece fundamental que los centros públicos puedan tener singularidades, puedan tener desarrollos propios, puedan tener comunidades que se empoderan, que se autoorganizan, que gestionan, que se autogestionan. Hay que salir de esa uniformidad y eso lo pide también de alguna manera la ley de la Escuela Pública Vasca. Lo mismo que da posibilidades de gestión de personal. Mientras no salgamos, esto puede doler a alguien, pero mientras no salgamos del encorsetamiento del funcionamiento funcionarial, no es para cargarse el funcionariado, pero mientras los centros estén más supeditados a la antigüedad del profesorado y a otras cuestiones y no puedan tener más capacidades de perfilar y de poder tener más posibilidades de elegir para sus proyectos también personal, pues ciertamente la escuela pública andará un poco ancamots, andará un poco coja. Y esto está dicho hace 25 años. Y hace 30 está la ley orgánica del derecho a la educación, la LODE, que ha citado antes Paco. Si la LODE se llevara realmente a efecto, pues ciertamente la LODE no permite cuotas, habla de gratuidad, habla de contratación más democrática del profesorado, habla incluso de elección más democrática de las direcciones, habla de que hay que solamente financiar a centros que respondan a necesidades de planificación, no a todo lo que se mueve, como a veces se ha hecho aquí en el País Vasco. Termino. Habla de que las prioridades deben ser los centros que tengan medio desfavorecido o que impulsen, por ejemplo,
proyectos pedagógicos novedosos, etc. Yo creo que la LOE se incumple, que hemos mirado hacia otro lado hace tiempo, hemos mirado también la inspección hacia otro lado, hemos mirado la administración, etcétera, etcétera. Y termino con una última cita que creo que recoge bastante bien el hilo argumental de lo que he querido seguir en el libro. Es de Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, y que ya hace un siglo, cuando todavía no había ni LOE ni nada de estas cosas, pero él creía que no se trata tanto de crear centros libres, no podemos negar la libertad de la enseñanza, pero no se trata tanto de crear centros libres cuanto de convertir en libres los que ya tiene el Estado, haciendo de ellos órganos que no sean del Estado, sino que sean de la gente, que sean de la vida social, que sean comunitarios. Eskerrik asko. Bueno, pues ahora abrimos el turno de palabra. Viene quizá el intercambio también más enriquecedor, interesante. Tenemos un micrófono. Le voy a pedir por favor a Íñigo, si no te importa, cogerlo, porque para que se lo pase a él. Y el micrófono está abierto, tanto si queréis hacer alguna pregunta o si queréis hacer algún comentario al hilo de lo que cualquier reflexión que os haya suscitado los temas que han salido en la mesa. Bien. Arratsaldeon. Puede ser verdad, se ha dicho desde la mesa que desde Europa es difícil entender algunas cosas que pasan en el sistema educativo vasco y supongo que también en el sistema educativo en el Estado español. Pues igual es verdad, ¿no? De todas formas, creo que es también por lo menos más meritorio para nosotros entender nosotros mismos qué pasa y por qué pasan las cosas que están pasando o con la situación actual en el sistema educativo vasco y en lo que corresponda a la dependencia que lógicamente existe hacia las leyes a nivel estatal, empezando por la controvertida LOMCE y otras leyes orgánicas como la LODE que se ha mencionado aquí, que a pesar de ser ya una ley no de hace poco tiempo, pues está en vigor aún. Y bueno, pues me gustaría a mí pues, lanzar algunas ideas, mejor dicho, algunos elementos aislados que quizá pues puedan dar una explicación a muchas cosas. Efectivamente, la LODE es del año 1985, pero lo que está claro es que la LODE lo que tiene que hacer es abordar una situación que se estaba dando con anterioridad, un sistema educativo que existía con unas características de los años de las décadas anteriores. ¿Qué pasó en una época pasada en la cual no voy a hablar de la Edad Media, sino de la infancia y del franquismo y del florido en sí, si se quiere llamar así, ¿no? Que por remontarse hasta una época pasada, pero que creo que todavía tiene sentido hablar de eso hoy en día. Tenemos una escuela pública que era insuficiente, una escuela estatal que era insuficiente, que estaba un poco prestigiada, y un entreguismo, creo que también por parte del franquismo, hacia la institución de la Iglesia Católica para dirigir ideológicamente y creo que estratégicamente el sistema educativo español durante el franquismo. Tenemos también una persecución a todas las lenguas no oficiales en aquel momento, que era el castellano, y una persecución también a todo lo que pudiese suponer acervo cultural, social, etcétera, relacionado o cercano a esas lenguas. Todo esto pues ha generado, creo yo que de ahí está, entre otras cosas, el origen de que exista en España, históricamente, o por lo menos durante el último siglo, vamos a decirlo así, un sistema educativo religioso de gran tamaño y luego también, en nuestro caso, el movimiento de Ikastolas, que todos sabemos cómo ha empezado y hasta dónde ha llegado hoy en día. Pero también hay quizá otras cosas que son más recientes y que creo que es importante que se entiendan y que igual no se entienden en Europa tampoco de la misma manera. Por ejemplo, que si bien las leyes orgánicas, la ley orgánica, la de obra y la de antes dicen que un centro público es aquel cuya titularidad es de la administración pública, pero realmente creo que en España, cuando hablamos de sistema público, de escuela pública, de lo que hablamos en el fondo es de escuela gubernamental, que yo sepa, son las únicas entidades públicas titulares de centros educativos.
o por lo menos en una abrumadorísima mayoría. Entonces, no creo yo, no tengo datos para explicar aquí, pero no creo yo que se entienda lo mismo desde todos los países europeos, quizá desde Francia. Pero yo, en mi humilde saber, en mi humilde conocer, creo que el concepto de público que se entiende en países anglosajones o en países escandinavos, por ejemplo, no es el mismo que entendemos aquí. Porque aquí, nos guste o no, parece que nosotros nos hemos quedado todos con ese chip fijo de escuela pública igual a escuela gubernamental. Y esto tiene sus problemas. Tiene sus problemas, por ejemplo, que decía Marco, que ¿quién defiende a la escuela pública como entidad supraescolar? Porque el Estado, teóricamente, debería ser, hasta cierto punto, una figura de arbitraje. Y los que trabajamos en organismos que, por una razón o por otra, necesitamos intervenir en todas las redes, aunque seamos funcionarios, pues también, en principio, no podemos, digamos, actuar de forma partidista, por decirlo de una forma simple, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en muchos países entidades, llamémosle sociales, entidades de personalidad jurídica privada, pueden tener cabida quizá compartida con otros organismos públicos como entidades que comparten esta titularidad de algunos centros que en otros países nadie les discute el carácter del público. Yo suelo poner un ejemplo a la gente que discute con mucho fervor de ese tipo de cosas, y es el siguiente, para hacer un cierto paralelismo. Si vamos a Vitoria en nuestro automóvil, vamos en transporte privado. Si vamos en autobús, vamos en transporte público, a pesar de que automóviles, la Unión, que yo sepa, no tiene como titular al gobierno vasco. Lo cual quiere decir que se puede entender lo público de muchas maneras y creo que se entiende de muchas maneras también. No voy a alargarme mucho, pero yo simplemente quería hacer dos tipos de puntualizaciones ya sobre la situación de hoy en día. Una es que no me gusta que algunas personas, creo que en todos los sectores, pero nosotros quizá conocemos mejor el sector nuestro, que es el público, no me gusta que muchas personas lleven este debate a nivel identitario. Creo que hay demasiada gente que lo hace, demasiada gente que habla de esto con unas connotaciones que ya llegan a situaciones desagradables. Y luego, por otra parte, bueno, pues creo que Gonzalo ha situado muy bien un problema importante de la red concertada, y es que en el fondo es deficitaria desde el punto de vista del aporte de los fondos públicos. Y entonces esto genera pues unas disfunciones también que conocemos. Yo estaba pensando que si viviese Karl Marx en este momento, igual diría que la lucha de clases existe en el seno de la red pública y existe también en el seno de la red concertada, no solamente entre una y otra red, porque creo que tanto en una como otra existen diferentes clases sociales, existen diferentes intereses, diferentes problemas y diferentes tesituras. Y bueno, Gonzalo, que ha estudiado estos temas con profundidad, ha dejado el tema abierto y creo que bastante bien ha explicado una serie de alternativas posibles y yo desde luego no soy capaz de ir más allá, pero he pensado más o menos de forma global en las posibilidades que ha dado. Bueno, un saludo, me llamo Juárez, saludo especialmente a Gonzalo, el moderador. Así te han presentado y algo de cierto es. Cuando hablamos de, habéis hecho una referencia, hace 90 años los negros tenían acceso al transporte público en Estados Unidos, pero el acceso no era igual. Y ahí esta es la base del apartheid. Aquí ocurre algo similar. Creo recordar haber leído que este ejercicio está presupuestado por parte del gobierno vasco 526 o 536 millones para la escuela concertada, tanto privada, o sea, aquí Estado Escola y las Ikastolas. Me corregí si me equivoco. Me parece una barbaridad. Yo soy de los que reivindico revertir los recursos públicos que se están yendo a la iniciativa privada, pero en todos los terrenos. Curiosamente, las cuatro patas del estado de bienestar, el llamado estado de bienestar, está también atravesado curiosamente por este modelo de concertación. En la dependencia, lo mismo. Curiosamente, en la sanidad también. Y curiosamente, se llena la Gran Vía cada 2 por 3 para reclamar y reivindicar la sanidad pública y revertir los recursos que van a la privada. Es llamativo. Cuando yo me encuentro con gente y digo, oye, ¿qué preocupación tienes con esto? ¿Y tu hijo?
lo llevas a la Icastola y el sábado que viene te veremos reclamando el 100% de la financiación a la Icastola. ¿Por qué? Porque damos el mismo servicio, buen criterio, igual que IMQ da el mismo servicio, ¿o no? Así que tenemos que tener un poquito de cuidado. Es el oasis vasco, 51%, 50% de matriculación casi a la par, el oasis vasco. Estamos a la cabeza de Europa. Superamos al resto del Estado, que están en 32, me parece. Pero es que si miramos otros temas, que no es algo, estamos igual. Es increíble, es una maravilla. Y me parece muy desigual. Me parece muy desigual y además me parece que segrega. Los datos los tenéis, los habéis aportado y es claro. Creo que no hay que andar con timideces, hay que ser bien clarito. El tema es reforzar lo público, que es lo que garantiza el acceso y la igualdad y la cohesión social. El resto es una apuesta para el que puede, que lo pague y no pasa nada. Y ya está. Eso sí, habrá que revertirlo de forma progresiva, de forma transitoria y progresiva, sin generar ningún trastorno. Pero me parece fundamental. Y luego hacer un seguimiento muy claro de esos recursos en la pública. Fomentar, incorporar, mejorarla, etc. Y luego hacer un seguimiento también al mismo personal, sistemas de evaluación, pero no solamente en la enseñanza, en todo lo que es la administración pública. Bueno, me callo. Tenemos una palabra por aquí delante pedida. Hola, muchas gracias a todos los que habéis intervenido y especialmente a Gonzalo, que nos ha permitido este debate, ¿no? A mí me sorprendía realmente el por qué había sacado esto, ¿no? Y si realmente estábamos ante un debate social. Y yo creo que efectivamente sí estamos ante un debate social. Yo al principio pensaba que, bueno, pues esto es pues una reflexión más y tal, ¿no? Quizás, pues bueno, como todas, libre, útil, pero ¿hasta qué punto es necesario? Y efectivamente yo sí creo que es una reflexión muy útil y muy necesaria en este momento, porque se producen dos fenómenos, y por eso estamos hablando de ello. Uno es que estamos preocupados, una buena parte de la población, con la cada vez más persistente selección social que se produce en el sistema educativo. Lo ha dicho de alguna manera en su intervención, se están produciendo elementos que indican que persiste, además no solamente persiste, sino que se está acentuando la selección dentro del sistema educativo. Por lo tanto, sí es bueno hablar de este tema porque estamos hablando de selección, no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando de selección. Y luego también, por otra cuestión, porque estamos hablando, o porque hay un problema serio de eficiencia de gasto. Hay menos chines y tiene que ser el gasto más eficiente, porque no da para seguir gastando y gastando sin parar. Y entonces hablar de eficiencia de gasto y hablar del gasto es más necesario que hace 15 años, porque hay menos dinero comparativamente, o por lo menos hay aparentemente menos capacidad de gasto que antes. Y por eso se plantea de nuevo este tema sobre la mesa, o sea, nos fuerza a hablar de este tema. Y al calor de esas dos cuestiones, que yo creo que son las que hacen muy operativa, muy útil y muy necesaria esta reflexión que nos plantea Gonzalo por su investigación, pues yo quizás introducir algunas cuestiones, ¿no? La primera, por lo que ha planteado Papa al principio sobre la LODE y el nacimiento de la LODE, quizás los que escribieron la LODE estaban planteando una situación transitoria. Desde luego la historia nos dice que no. La historia nos dice que básicamente es un pacto entre la izquierda y la derecha por la que se pide enterrar un hacha de guerra que evidentemente se había desenterrado y en el cual la izquierda pone la letra y la derecha pone los números. Dice, usted ponga la letra que quiera, pero por favor, deme el dinerito para que se firme la paz escolar. Y es una especie de paz que se firma durante un tiempo, porque se estaba produciendo también un fenómeno que tú no has citado, pero en los últimos años del franquismo, el Estado franquista estaba respondiendo a las necesidades educativas creando, de una forma que no había creado en los años precedentes, un número de centros públicos muy importante. Yo estoy trabajando en Baracaldo, en uno de esos centros que se creó de la noche a la mañana, en los años 60 se crearon 5 centros públicos de la nada. En todo Euskadi, en los años 60-70, se creó, me atrevería a decir que igual el 70% de los centros públicos actuales en cuanto a infraestructuras educativas son.
Por lo tanto, había otras posibilidades de hacer. Simplemente yo creo que se produjo, como ya digo, ese cierre o ese entierre de hacha. Ante una discusión que, pese a lo que pueda plantear González, básicamente ideológica. Es ideológica desde el principio hasta el final. Y en Euskadi, en mi opinión, tenemos un 50-50 porque encaja perfectamente con el planteamiento de nuestra población y encaja perfectamente con nuestro pueblo y con nuestra idiosincrasia. Y por eso encaja con nosotros, que queremos básicamente un sistema que nos permita, sin mucha estridencia, una selección social de una cierta envergadura. Y por eso se producen mecanismos de los que casi no hablamos, que siguen persistiendo, las cuotas en los centros educativos. A mí me lo explicó hace ya bastantes añitos, hace más de 20 años, un responsable de uno de los grandes grupos de los centros de titularidad privada. El sentido de la cuota no es ni mucho menos el hacer imposible, o el esquilmar a las familias, es ni más ni menos que aquellos que están dispuestos a realizar un esfuerzo económico porque están comprometidos, entre comillas, con la educación de sus hijos y de sus hijas, lo demuestren. Y por lo tanto lo que está diciendo es que con todos los fines y con toda la bondad que pueda tener el sistema, lo que plantea es un sistema de selección. Es decir, que aquellos que elijan vengan a mis centros y los que no elijan se queden en la razón. Básicamente. Ese es el sentido de la cuota. Hay más mecanismos de selección. ¿Por qué se selecciona el profesorado en la red privada? ¿Por qué el acuerdo que nunca se pudo hacer en Euskadi, por ejemplo, sobre centros en crisis, al igual que sí se pudo hacer en otras partes del Estado? ¿Por qué no se pudo hacer respecto al personal de los centros concertados? ¿Por qué no llegó a ser tan, tan poco selectivo como en otras partes del Estado? Básicamente porque los centros de titularidad privada quieren seguir seleccionando su personal, seleccionándolo en base a una confesión ideológica, una confesión religiosa, etc. Por lo tanto, hay un problema fundamental de selección, no quiero abundar más, hay un problema fundamental de eficiencia del gasto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo ahí sí discrepo totalmente. Yo no creo, Flores, que lo podamos resolver ni con recetas con mayor autonomía. Creo que es falsa la discusión. No creo que las familias estén demandando mayor participación, para mi desgracia, puedo igual pensarlo, pero no. Yo creo que en el mejor de los casos las familias son usuarias del servicio educativo y en la mayoría de los casos son clientes del servicio educativo y lo hacen desde la perspectiva de clientes. Por lo tanto, no creo que la autonomía o dar mayor autonomía ni sea un problema ni creo que sea una solución, y evidentemente tampoco creo que en todo lo que tiene que ver con incrementar los mecanismos de selección, bien de profesorado, de la red pública, etcétera, o bien de alumnado, sea ninguna solución. Cuando digo, y acabo con esto, me da un poquito miedo. O sea, si una de las cosas que no se ha conseguido para nada en los centros de titularidad privada ha sido que los mecanismos de selección de profesorado mejoren y sigan siendo una selección no basada, mejor dicho, en la igualdad y en la capacidad, básicamente no está basado en eso, está basado en otros criterios que pueden resultar muy útiles, pero no está basado en eso. No creo que intentar darle una vuelta más de tuerca, en este caso en la red pública, que tiene muchos problemas para su selección de personal, pero que en teoría, al menos entre comillas, tiene que sus criterios básicos tienen que ser precisamente la capacidad y la igualdad, sea la solución. Gracias. Tenemos dos palabras, Raimundo por aquí y otra al fondo. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha llamado bastante la atención y me he quedado fijo con esta cifra que has dado y has dicho, hace como 30 años nos hemos quedado atascados entre la enseñanza privada, digamos, o concertada y la pública. Y yo la reflexión que me hago, y luego te hago a ti la pregunta, que eres más entendido que yo, ¿por qué hoy queremos nosotros potenciar más la enseñanza pública sobre cualquier otro tipo de enseñanza? Quizá por ideologías, quizá porque creemos que es a lo que tenemos que tender. Yo pienso que lo primero que hace la administración es mirar a ver cuál es la demanda. Los padres solicitan plazas para sus hijos.
Y claro, al solicitar esas plazas, estamos viendo que no solo, como decías Gonzalo, está ahí estancado, sino que yo veo que encima nos están superando. O sea, los padres están pidiendo enseñanza concertada. Entonces, yo digo, ¿cómo vamos a pedir a la administración? Que la administración lo que diga son números. Números en cuanto a las solicitudes y números en cuanto a pasar. Y yo digo, ¿no será que los que trabajamos o hemos trabajado con la tiza, quizá nos hemos dormido? ¿No será que nosotros somos los que no hemos ilusionado primero a los alumnos y alumnas y luego a los padres y madres? Bueno, a veces aunque diga solamente padres o alumnos, por favor no me tachéis de machista. Es simplemente por economía. Entonces digo que lo que hay que hacer y lo que hay que pedir es mande realmente la escuela pública. Y para que se demande la escuela pública, los responsables somos los que estamos en la enseñanza. Y los que estamos en la enseñanza tenemos que potenciar la escuela pública haciendo que la gente lo pida. Os voy a poner un ejemplo. He estado los últimos años trabajando en un instituto. En esa localidad donde estaba había dos institutos. Uno, el que era denominado instituto, y el otro era denominado de formación profesional. Bueno, pues hasta los mismos maestros, cuando terminaba la época de primaria, donde decían o qué recomendaban a los padres: llévales al instituto porque allí reciben una enseñanza más completa. Estos son palabras textuales, de directores y profesores. ¿Y qué ocurría? Pues que cuando se solicitaban para primero de la ESO 6 aulas a un centro, al otro se solicitaba 1 o 2. Luego la administración, ¿qué hacía? Repartía lo que le iba a cerrar uno cuando se necesitaban los 2, en el uno no cabía. Bueno, pues ahí hubo un empeño de un grupo de profesores de ese centro de formación profesional, y a los 4 años todo se dio la vuelta. En ese centro de formación profesional iban o se solicitaban 4 aulas y en el otro se solicitaban 2 o 1. Luego, me gustaría que en vez de decir así con muchas palabras que a veces resultan huecas, es decir, hay que luchar por la escuela pública, vamos a luchar desde dentro, vamos a hacer que los padres pidan, soliciten la escuela pública, y nosotros, lógicamente, tenemos que luchar con la administración. Entonces, Gonzalo, mi pregunta es esta: ¿crees que voy por ahí bien encaminado o tenemos que hacer otra cosa? Gracias. Bueno, tenemos 2 intervenciones más. Os voy a pedir que en la medida de lo posible sean breves porque nos van a echar de aquí. Podremos seguir luego con el debate. Sí, buenas tardes. No sé si en el libro, porque no lo he leído, acabaste por concluir si los residentes era mejor que estudiar en la pública o en la concertada. Es decir, creo que discutimos y la OCDE decía una cosa y los datos de la comunidad decían otra. No sé si al final has llegado a alguna conclusión. Yo, por otra parte, quería aportar cosas que la ley, la LODE, los partidos y la ley de la Escuela Pública Vasca no pueden remediar. Y es el gráfico. Paco ha dado datos, pero ha dado datos, digamos, de la parte, digamos, donde los factores son negativos. Pero hoy en día la imagen de la Escuela Pública Vasca es la siguiente. La escuela pública tiene todo su alumnado, 40% del 50% en el modelo B, y la escuela concertada tiene prácticamente el otro 50%, de ese 50%, el 40% dividido en 20 y 20 en modelo B y D. Es decir, los modelos A y B de la pública y el modelo A de la concertada
son prácticamente marginales, representan todos ellos el 20%, y en cada uno de ellos es cierto que se agolpan toda una serie de, digamos, de los colectivos menos favorecidos, y en muchos casos de ellos requieren una atención porque realmente llevan un retraso en términos PISA de un año académico, y eso es un problema grave. Pero claro, estamos en el siglo XXI, estamos en la tercera o la cuarta revolución industrial, en el 4.0, etcétera, etcétera. Si hiciéramos imágenes para la nueva escuela pública vasca, veríamos que los centros de la margen izquierda no tienen latón, no tienen acero. Esta mañana he dado una vuelta, no hay ningún atisbo de latón en toda la margen izquierda. Y lo que hay es un superpuerto, una ciudad turística y de congresos que es Bilbao, el polo, digamos, de desarrollo I+D+I+J, que es Zamudio. Guipúzcoa es todo gastronomía. Creo que las cooperativas de Mondragón, una parte de ellas acabarán haciendo pinchos, serán por robots, pero acabarán haciendo pinchos. Y Álava fundamentalmente es agrícola y administrativa. Es decir, hoy en día no escribimos en papel, todos tenemos más o menos una tablet, estamos conectados a internet. Nuestros alumnos que sacan de la universidad, prácticamente la mayoría de ellos no encuentran trabajo en nuestra comunidad, salen fuera, necesitan imperiosamente aprender inglés, aparte del problema lingüístico. Y entonces la pregunta es, yo también quiero dar un dato, porque esa distribución de cómo ha quedado, de 6 estratos ha quedado 3, el elemento fundamental es el elemento lingüístico. De hecho, la escuela pública ha corrido, de hecho, todos los que estamos aquí nos hemos reciclado en euskera, la mayoría de ellos, porque cuando empezamos no sabíamos. Entonces, esa transversalidad lingüística que ha dividido el sistema y que los padres lo han optado, en un caso por la escuela, por los institutos, pero hoy en día ya están recalando porque van a la FP, porque las ETTs piden chavales de la FP, no piden titulados universitarios. No sé si en este proyecto de Escuela Vasca del siglo XXI, esas resiliencias que aparecían, es decir, ¿cuál va a ser el mejor sistema? Es decir, el público, el privado, el esquirecha que alguien planteaba. De hecho hay un documento por ahí encargado del PNV que hablaba de esquirecha. No sé si tienes alguna idea de futuro. Sí. Con esta intervención devolvemos el micrófono a la mesa para que cierren sus intervenciones Paco y Gonzalo, y seguimos fuera. Sí, yo quería hacer una pregunta sobre dos mecanismos que han sido muy comentados de segregación educativa. Uno ha sido citado repetidamente el tema de las cuotas. Me gustaría saber si la legislación ya tiene previsto el tema de la gratuidad en caso de concertación. ¿Qué es lo que está pasando para que ese mecanismo de segregación siga funcionando? Ha habido varias referencias, las motivaciones y tal, se está haciendo a la vista gorda, o hay problemas también normativos. Me gustaría saber en ese mecanismo si podría implementar, si podría responderse ya o no, o hay problemas que requerirían más una revisión normativa. ¿Sí? Y luego el otro tema que también es bastante comentado, el tema de la segregación educativa, que es el control de la matrícula en los centros concertados. Incluso ha habido denuncias públicas en el caso de Vitoria, de que se había migrantes que con qué respuestas se encontraban cuando iban al centro concertado a matricularse, y si ese mecanismo también sería fácil o difícil de solventar. Se habla a veces de las oficinas públicas de matriculación, ¿no? A nivel municipal o a nivel de distrito. ¿Eso es posible hacerlo? Si es posible, ¿por qué no se está haciendo? Pues bueno, esas son las preguntas sobre esos dos mecanismos. Yo, para terminar, estoy muy de acuerdo con muchas de las cuestiones que se han planteado y por lo tanto no es una respuesta para rebatir ninguna de las cuestiones que se han dicho. Únicamente me gustaría terminar con tres ideas. Yo creo que es muy difícil en estos momentos. Yo creo que el sistema, quienes estamos dentro del sistema educativo, ni tenemos las fuerzas, ni tenemos las ideas suficientes como para iniciar una batalla de confrontación entre redes educativas. Yo creo que no sé si ni siquiera merece la pena
establecer un campo de batalla por reivindicar la asunción plena de las competencias en educación en el sector público y a partir de ahí definir una serie de tácticas. Yo creo que es muy difícil. Es mejor dedicar las fuerzas a intentar mejorar lo que tenemos y a intentar que sea lo menos injusto posible. Una segunda idea, me parece que para hacer esto es imprescindible reconocer que llevamos mucho tiempo, lo voy a decir brutalmente, viviendo en la mentira. Es decir, de alguna manera el sistema educativo vasco se ha acostumbrado a vivir de datos que le satisfacen ideológicamente, como país, etcétera, etcétera, pero que le incapacitan para mejorar. Es decir, aparentemente tenemos tan buenos resultados en tantas cosas, tan buenos indicadores, que no nos planteamos la necesidad en muchas ocasiones de mejorar. Pero en cierta manera vivimos en una cierta mentira en cosas, es decir, vivimos en la mentira de que todos los alumnos y alumnas, todas las familias pueden realmente seleccionar el centro donde quieren escolarizar a sus hijos, y no es verdad, no es verdad, porque los datos, si no, serían otros. Tenemos un sistema educativo selectivo, poco integrador y muy poco inclusivo, pero es algo similar a lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los modelos lingüísticos. Es decir, llevamos desde el inicio de los modelos lingüísticos teniendo un único currículum en relación con el euskera o con el castellano, pero sin embargo tenemos 3 modelos lingüísticos con competencias y resultados completamente distintos. Es decir, o reconocemos que en cierta parte las propias bases del sistema educativo vasco están basadas en una parte de ficción y no de realidad, o si no, difícilmente vamos a poder conseguir transformar aquellos aspectos que son más deficitarios del sistema educativo vasco. Y una tercera idea, y con esto termino, creo que va a ser bastante complicado que en muy poco tiempo podamos transformar lo que es la situación en el reparto de la población escolar, no en el reparto por redes educativas, porque al final la titularidad es un elemento secundario, es más importante otras cuestiones. Pero si se sigue manteniendo la situación que tenemos en estos momentos en el reparto por redes y en la propia composición de la población que asiste a cada una de estas redes, es imprescindible que la red concertada privada tenga un valor añadido mucho mayor del que en estos momentos tiene. Es decir, todos los datos nos están indicando que se están haciendo esfuerzos para que el alumnado y los centros que están en situaciones desfavorecidas o con bajo nivel socioeconómico y cultural den pasos de mejora educativa, pero sin embargo, donde tenemos un déficit fuerte comparativamente con la mayoría de los sistemas con los que nos tenemos que comparar, son en los sectores altos de los niveles socioeconómicos y culturales. En estos casos, en muchos de estos casos, de muchos de estos centros, no están dando de sí lo que corresponde por sus características socioeconómicas y culturales y por la propia composición de la población que asiste a estos centros. Han sido varias las cosas que se han tocado y intentaré brevemente referirme a todas. Para empezar por lo último, estoy en total acuerdo con lo que acaba de decir Paco. Me remito a un artículo que hace unos meses él escribió titulado El sistema educativo vasco debe salir cuanto antes de la zona de confort. Yo creo que se practican políticas que no tienen realmente aliento de futuro, sino de impacto inmediato, de regate, de recorte en sentido futbolístico, y faltan grandes proyectos y grandes visiones. Y mientras tanto vamos trampeando con los modelos lingüísticos y vamos trampeando con las segregaciones, etcétera, etcétera, mientras no resulte sea escandaloso. Vamos a ver, yo, Ricardo, creo que hay un tema importante, y eso que no sea el sistema de los más inequitativos, el vasco no es de los más inequitativos, pero con todo hay un problema de equidad, sin duda alguna, y hay un problema de segregación, y hay un problema de segregación que creo que de alguna manera está compartida, unos por omisión, otros por acción, etcétera, etcétera. Pero quisiera que nos demos cuenta que actores de esa segregación somos todos, y no solamente
el sistema o los colegios concertados que van a seleccionar el personal, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas que yo le digo precisamente es que ¿por qué elige la gente un centro concertado cuando aparentemente pues, hay más gente en clase, hay más masificación, está peor pagado el profesorado, meten más horas de clase, sus condiciones? ¿Por qué? Pues elige simplemente porque es un signo distintivo. Entonces, es la propia gente la que también se sitúa en una posición de selección, porque yo no le voy a llevar aquí, sino que le voy a llevar allá, porque no sé si enseñan mejor o peor, pero el llevarle aquí le pone en contacto, eso que se llama el efecto compañeros, le pone en contacto con un grupo de gente que me va a abrir muchas puertas, etcétera, etcétera. Por tanto, es una cuestión realmente compleja. Yo no creo que la autonomía de los centros sea la panacea. Es más, es una política peligrosísima, porque puede producir una falta de cohesión en el sistema. Lo único que quiero decir es que las direcciones de los centros públicos, las direcciones y los colectivos de los centros públicos no tienen herramientas para poder romper con el corsé del aula, para poder romper con el corsé del timbre, para poder romper con el corsé de la normativa de comienzo de curso. ¿Cómo se puede innovar así? ¿Cómo se puede ser competitivo, como, perdonadme la palabra, en esos términos, y no simplemente reproductor de una rueda que gira sobre sí mismo adireccionalmente? Entonces, yo creo que hay que facilitar herramientas, porque uno de los méritos que yo le concedo a Mara Berry, con todas sus subidas y bajadas y todo lo que sea, es que consiguió hacer un proyecto que resultó atractivo para clases medias de Donosti. Necesitamos una escuela pública que en el fondo pueda hacer proyectos atractivos. Y sin autonomía y sin cierta capacidad para que se pueda también, en fin, no estar secuestrados por el sistema funcionarial, es muy complicado que la escuela pública pueda situarse en una posición mejor. Y de ahí viene precisamente aquella pregunta tan, tan incisiva de aquel libro de Mariano Fernández Enguita que preguntaba: ¿es pública la escuela pública? Y es que efectivamente nos encontramos con que hay realidades que se entremezclan. Al fondo veo a una persona que está trabajando en un centro concertado en unas condiciones de entrega social que son impresionantes. ¿Toda la pública atiende al mismo? Pues no. ¿Toda la concertada tampoco? Pero es verdad, eso sí es verdad. En conjunto son los dos muchos. Por lo tanto, habrá que ver, Paco aquí adelantaba, yo no sé si estaría tan de acuerdo, que no importa tanto la titularidad, cuanto si se cumplen unos criterios de lo público. Yo creo que unos criterios de lo público, claramente, lo digo en el libro, tendrían que ser carecer de barreras discriminatorias, atender a la diversidad del alumnado, y ahora voy a contestarle a Sabin, que sea transparente y carente de ánimo de lucro, y que pueda ser participativo, gestionado por toda la comunidad, que ya sé que la gente solo quiere delegar y no quiere participar directamente en comunidades. ¿Nos daría lo mismo que sea estatal o no estatal si cumple estas y algunas otras condiciones? Bueno, pues este es el debate que habría que hacer. Bien. Félix, por ahí va el tema. O sea, vamos a ver cómo le damos herramientas a la escuela pública para que realmente pueda ser una opción muy, muy atractiva, que ya lo es, en muchos casos, que ya lo es, pero para que lo sea aún más. Sabin, la ley exige la gratuidad. Por lo tanto, todo lo que se está produciendo es un mirar para el otro lado. Es verdad que a renglón seguido, la concertada dirá: no, yo no cobro cuotas, de acuerdo, me comprometo, pero entonces vamos a poner aquí blanco sobre negro todo el tema de la financiación. Pongámoslo de una vez, hagámoslo de una vez, pongamos transparencia, que nos falta en este punto. Igual me quedan más. Pero desde luego lo que sí hay que decir es que si hemos hecho un pacto entre un centro y la administración es con unas condiciones, y las condiciones de ese contrato hay que cumplirlas. Y una de las condiciones de ese contrato es
que tiene que ser la enseñanza gratuita. Por tanto, algunos no estamos haciendo los deberes. La acumulación. Yo en el libro propongo, vamos a ver, aquí existe un debate con algunos pedagogos, por ejemplo, con Ramón Flecha, con guías de aprendizaje, etc. Vamos a practicar el autobusing, llevando negros para un lado, latinoamericanos para otro, etc., para repartirlos. La Comisión de los Escolarización de Vizcaya, al alumnado de incorporación tardía, se le reparte bastante equitativamente. ¿Se hace seguimiento de eso? ¿Cómo acaban? ¿Terminan aguantando en la concertada? Yo sí creo sinceramente que hay que concertar, no, como ha dicho el Tribunal Constitucional y lo ha citado Paco, no a todo lo que se mueve, ni seguir a todas las opciones de yo quiero que se me concierte este centro público, sino realmente a aquellos que respondan a las necesidades de planificación, a aquellos que realmente atiendan a las necesidades de población desfavorecida o que puedan tener algún proyecto innovador que merezca la pena ser sustentado. Por lo tanto, creo, en línea con el Ararteko, que no debería de haber ningún centro que no atendiera nada de lo que llamamos eufemísticamente diversidad, como los hay y además se desconcierta. Y también creo que habría que impedir que determinados centros supere no sé qué techo que hace que ya prácticamente se le convierta en un centro de esos que se les llama gueto. Y sí, estoy a favor de que haya oficinas municipales unificadas de matriculación. Es imposible responder a todo, es un tema interesante, pero pesado también. Eskerrik asko arretagatik. Thank you.